El mercado de fichajes ya ha terminado y vamos hoy en el canal con un vídeo muy esperado, las notas del mercado 2024-2025. Un saludo y bienvenidos una vez más al canal. Como decía, bueno, ya terminó el mercado, que las últimas horas fueron de infarto, de muchísimas sorpresas. Y bueno, hoy toca en el canal valorar cómo ha sido el mercado de cada uno de los equipos, ver qué es lo que han fichado, qué es lo que no han fichado, qué posiciones tenían que cubrir y si lo han hecho o si no lo han hecho. Y a partir de ahí dar una nota, bueno, teniendo en cuenta lo que digo, sobre todo ver qué necesidades tenía cada equipo, si han cubierto esas necesidades, cuánto dinero han gastado, qué jugadores han salido y bueno, creo que es un vídeo que puede gustar, así que dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que podamos traer más contenido como este. Y vamos a empezar desde ya con el Athletic Club. Si me veis mirando un poquito a este lado es porque tengo aquí un poquito el resumen de los jugadores para que no se me olvide nadie. Y bueno, realmente el Athletic Club es un equipo que tiene un mercado particular, un mercado complicado, pero a partir de ahí creo que se han movido bien. Primero porque no han perdido a nadie importante. Ya sabéis que durante todo el verano ha estado el rumor de la salida de Nico Williams. Finalmente el pequeño de los Williams se queda en Bilbao y esto para mí ya sube la nota, pero además creo que han traído tres buenos refuerzos. Andoni Gorosabel es un jugador que viene a hacer una buena temporada en el Alavés, creo que es un buen recurso para el lateral derecho. Álvaro Yaló creo que también es muy buen recurso para las tres zonas de arriba, para las tres posiciones de arriba. Ya no sé si es para ser titular, pero sí que considero que en una temporada que el Atleti va a tener competición europea va a necesitar más fondo de armario, y yo creo que Álvaro Yaló, sin costar muchísimo dinero, es una buena incorporación. Y la que llegó el último día de mercado, en las últimas horas, que fue la incorporación de Unai Núñez, bueno, yo creo que para el Atleti necesitaba un cuarto central, y para esa función creo que Unai Núñez, llegando cedido desde el Celta, donde no corres apenas riesgo, creo que también es una buena incorporación. Por lo tanto, sin ser un mercado que me apasione, porque realmente no hay ningún fichaje que llegue para ser titularísimo, no hay grandísimos desembolsos, creo que no hay pérdidas importantes y por lo tanto para mí el mercado del Atleti es de un 7. Y vamos a seguir con el Atlético de Madrid, un equipo que se ha movido muchísimo, que ha tenido salidas importantes y sobre todo llegadas importantes. Por hablar un poquito de las salidas, bueno, se ha marchado un Joao Félix con el que no contabas en una salida, en una negociación con el Chelsea, que era un poquito para cuadrar números. Ya sabéis que ha salido Joao Félix para que llegue Conor Gallagher. Ha salido sobre todo Samu Morodion, una salida que a mí, bueno, pues yo pensaba que tenía calidad suficiente como para estar en la rotación, para ser un jugador de rol en este Atlético de Madrid. No se ha contado con él, o bueno, realmente ha sido una salida que era necesaria para cuadrar números. Y luego sobre todo salidas de jugadores que ya estaban un poquito llegando a ese momento en el que no termino de rendir, pero estoy cobrando bien y no quiero salir. Bueno, son jugadores como Savic, Soyuncu, que bueno, creo que no contaban con ellos, y lo mejor para el equipo, e incluso para ellos, era que salieran de la plantilla. Han conseguido sacar a todos estos jugadores, y luego es verdad que los fichajes, bueno, ilusionan. El tema de Julián Álvarez, que llega por muchísimo dinero, 75 más 20 en variables, creo que es un fichaje de esos que pasan de que seas un equipo que va a pelear por la tercera o cuarta plaza a ser uno de los candidatos al título. Me gusta mucho el fichaje de Sorloth, me gusta mucho el fichaje de Robin Lenormand, y bueno, el tema del central zurdo, es verdad que el tema de Hansko, bueno, pues ha sonado durante todo el verano y ilusionaba bastante, pero a mí sinceramente Clement Lenglet es un jugador que por el precio por el que llega cedido, me parece que es un fichaje interesante, aunque sigo pensando que lo que necesitaba el Atlético de Madrid era un pivote defensivo y no han traído ninguno, aunque también pienso ya a día de hoy que tras tantos veranos hablando de que el Atlético de Madrid necesitaba un pivote defensivo, si el Atlético de Madrid no lo está trayendo, más allá del fichaje de Vermiren, que bueno, que al Cholo parece que no le gustaba nada y de hecho ha acabado saliendo, bueno, pues considero a día de hoy que al final el Cholo confía en Coque y en Barrios para esa posición, que no quieren incorporar a nadie. Y bueno, realmente igual hay que ya empezar a pensar de que no necesitan o de que no quieren ese pivote defensivo y que prefieren reforzar las otras parcelas. Teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha tenido unas pérdidas de alrededor de 90 millones en este mercado, bueno, sinceramente creo que era algo necesario, porque el Atlético de Madrid necesitaba cambiar un poquito la plantilla, sacar a jugadores con los que no se contaban para que lleguen jugadores jóvenes con proyección y que puedan dar rendimiento a día de hoy. Creo que el mercado del Atlético de Madrid es de un 8,5.
Y seguimos con Club Atlético Osasuna, un equipo que bueno, normalmente se suele mover poco y la verdad que en este mercado de este verano se ha movido muy poquito. Como salida destacable, pues evidentemente la pérdida del capitán de David García, que se ha marchado a Qatar si no me equivoco. Y bueno, en cuanto a las llegadas, Enzo Boyomo, jugador del Real Valladolid, es el que llega para sustituir a David García en esa posición de central, y después dos incorporaciones que a mí me parecen interesantes. Abel Bretones, que llega para reforzar el lateral izquierdo, una posición que Osasuna tenía que reforzar sí o sí. Uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en segunda división, me parece un fichaje interesante con proyección y que en contexto Osasuna me cuadra bastante. Y después la cesión de Brian Zaragoza. Osasuna la temporada pasada echó de menos bastante ese jugador diferencial en banda. Desde que estuvo Abde, bueno, la temporada pasada yo creo que Club Atlético Osasuna echó de menos ese perfil y ahora llega Brian. No es un mercado que sea revolucionario, no hay muchísimos fichajes, tampoco hay grandísimas pérdidas. Los jugadores que llegan me parecen interesantes, así que yo le voy a dar un 6. Y vamos ahora con uno de los recién ascendidos, porque el Club Deportivo Leganés, bueno, fue uno de los equipos que más se movió en el último día de mercado. De hecho, tuvieron la bomba del mercado del último día, ese fichaje de Sebastián Haller. Y bueno, realmente me parece un mercado muy interesante, porque el Leganés venía con un equipo que realmente tampoco consideraba yo que estuviera preparado para dar el salto a primera división, para rendir con lo que tenía en primera división, y a partir de ahí creo que bueno, ha considerado bastante bien cuáles eran sus oportunidades de mercado, y considero también que han traído jugadores que posiblemente la última vez que el Leganés estuvo en primera no podrían haber optado a ellos. Hablo de jugadores como Sebastián Haller, evidentemente, pero también de jugadores como Renato Tapia, que era un jugador que salía del Celta con la idea de dar un saltito más en su carrera, y bueno, acaba en un Club Deportivo Leganés que, como digo, yo creo que hace algunas temporadas, cuando estuvo en su última etapa en primera división, no podría haber optado a jugadores como el peruano. También han llegado jugadores interesantes como Dimitrovic, Óscar, Roberto López o Munir, que lleva ya varios equipos en primera división, pero que a mí en un equipo de la zona baja me parece un jugador sinceramente que puede ser muy útil, además de que se ha quedado en propiedad con jugadores que funcionaron muy bien la temporada pasada, como Juan Cruz o Miguel de la Fuente. A mí sinceramente el mercado del Leganés me parece muy interesante. Creo que han hecho inversiones importantes y creo que han fichado a jugadores que pueden darle ese saltito de calidad. Ya lo dije cuando hice la previa, que el Leganés es un equipo que sin tener grandísimos nombres, sin tener muchísimos diferenciales, está haciendo las cosas bien, y considero que, bueno, si sigue así y si estos últimos jugadores le funcionan, es un equipo que se puede salvar sin ningún tipo de problema. Como digo, no pondría la mano en el fuego por la salvación, porque todos estos fichajes funcionan bien, pero el mercado, sinceramente, a mí me parece de 8. El Deportivo Alavés ha cambiado media plantilla porque tenía muchos jugadores cedidos, tenía jugadores que terminaban contratos, como el caso de Andoni Gorosabel, y bueno, creo que se han reforzado muy bien, han seguido un poco la política de las últimas temporadas, trayendo jugadores cedidos o fichados de canteras de grandes equipos, fijándose en esas oportunidades de mercado, como para mí es Tony Martínez. Y a mí sinceramente el mercado del Alavés me gusta. Es un poco lo que comentaba en el Leganés, han llegado muchos jugadores nuevos, en el que habrá que ver cuál es el rendimiento de algunos, porque bueno, para mí por ejemplo Konechny o Moussa Diarra son jugadores desconocidos, pero en cambio llegan jugadores que ya están revalidados en la liga y en el máximo nivel, como Tony Martínez por ejemplo, como Stoichkov, que a pesar de que no haya jugado en primera, creo que viene a hacer muy buenas temporadas en el Eibar, y sinceramente me parece muy bueno el mercado del Alavés. Creo que sigue un poco su política de fichajes, no se han vuelto locos con las inversiones, y a mí sinceramente creo que es un mercado para darle un 7. Y vamos a seguir ahora con uno de los mayores marrones en estas notas, porque es muy complicado analizar el mercado del FC Barcelona. La verdad que bueno, el fichaje de Dani Olmo a mí me gusta porque es un jugador diferencial, es un muy buen jugador que llega por un precio que bueno, no me parece desorbitado teniendo en cuenta los precios que se manejan hoy en día, pero claro, si analizamos que el FC Barcelona lleva todo el mercado buscando un extremo izquierdo y al final lo que fichas es un mediapunta, que has tenido que vender jugadores y dejar marchar libre, por ejemplo, a Gundogan para poder inscribirle, y que considero que ha habido gestiones de ciertos jugadores
que no han terminado de salir como tú querías, como el tema de Víctor Roque, pues claro, no sé si a día de hoy el FC Barcelona está como para probarle. Yo le voy a poner un 5, bueno, porque considero que hay jugadores que no contabas con ellos y los has vendido por un buen dinero, como Julián Araujo o Mikayil Fayet, pero claro, a partir de ahí que tengas que dejar salir a un jugador como Gundogan, que fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, para inscribir a Dani Olmo, que es un jugador que sí lo fichas por un dinero que está bastante bien teniendo en cuenta el mercado, aunque teniendo el contexto del FC Barcelona, pues no sé si gastarte esos 60 millones en ese jugador es lo más indicado. No traes un extremo izquierdo que parecía que era algo primordial, tampoco refuerzas el tema del pivote defensivo tras la salida de Oriol Romeu. Le voy a poner un 5, pero bueno, si alguien viene y me dice: Julen, al Barça hay que suspenderle, tampoco se lo voy a rebatir demasiado. Al que sí voy a suspender seguro es al Getafe. La verdad que la gestión del Getafe en este mercado yo no la entiendo. De hecho, no entiendo lo que dice Ángel Torres el último día de mercado, que para traer jugadores para hacer bulto es mejor no traer nada. Bueno, entiendo eso de que para traer jugadores mediocres no traes nada, pero claro, hay que presentarse a los partidos y sacar un mínimo de 11 jugadores para poder jugar los partidos. Creo que las gestiones que se han hecho con ciertos jugadores no han tenido mucho sentido. El tema de Borja Mayoral, que no se le haya conseguido dar salida cuando a priori era una de las prioridades del Getafe para poder construir a partir de ahí. Y bueno, luego realmente los fichajes, más allá de un Diego Rico que te funciona bien la temporada pasada y te lo quedas en propiedad, todo lo demás son un poquito incógnitas, porque Peter Federico es un jugador al que todavía no hemos visto mucho en primera división. Carles Pérez en el Celta no ha terminado de rendir como rendía. Y luego, claro, si tus soluciones son Álvaro Rodríguez, que llega del Real Madrid Castilla, y Yildirim, que yo sinceramente no lo conozco, pues claro, me quedo con la buena noticia de Crisanto Uche, que ha rendido bien en las primeras jornadas, pero yo sinceramente creo que el Getafe necesitaba muchos más jugadores, necesitaba reforzarse mucho más, no lo ha hecho. Además considero que los refuerzos no son para volverse loco y sinceramente yo al Getafe le tengo que poner un 3 porque el mercado me parece malo desde el inicio hasta el final. El del Girona es otro de los mercados muy complicados de analizar, porque posiblemente si no se hubieran clasificado para la Champions no estaríamos viendo tantísimas salidas y llegadas, pero claro, el condicionante de que seas un equipo que a priori no debería de estar ahí y que clasifiques para la Champions League, pues bueno, te condiciona en que tus mejores jugadores posiblemente salgan, y ha sido el caso de Aleix García, de Artem Dovek y de Savinho, que bueno, ya sabíamos que iba a salir, pero al final es una pérdida importante. Creo que se han reforzado bien, me gusta el fichaje de Krejci, aunque todavía no lo hemos visto. La vuelta de Oriol Romeu me parece que, llegando en la condición en la que llega, es un fichaje interesante, y después, a partir de ahí, creo que hay varias incógnitas, porque Asprilla llega por muchísimo dinero, es un jugador con muchísimo potencial, pero viene de jugar en la Championship. Y bueno, el tema de los delanteros, pues claro, Abel Ruiz no me parece un delantero centro goleador que vaya a solucionarte el problema del gol tras la salida de Dobbik, y Miovski, pues sinceramente viene de la Aberdeen, ojalá sea un Dobbik 2.0, pero no lo conozco. Creo que hay muchísimas incógnitas en el entorno del Girona, jugadores que a priori deberían de salir bien, pero hay que darles ese margen como se le dio por ejemplo a Savinho, y a partir de ahí ver cómo funcionan. Además, con el tema de la Champions, creo que el Girona necesitaba profundidad de plantilla, que ha conseguido bastante bien, y yo sinceramente soy bastante optimista con este mercado. Confío en la Secretaría Técnica del Girona, en el trabajo que hacen como club, como estamento, y sinceramente, teniendo en cuenta de que han reforzado la plantilla, de que realmente tampoco creo que la plantilla haya empeorado con esas salidas a pesar de tener esos asteriscos de las dudas, yo al Girona le voy a dar un 7. Al que tampoco voy a probar es al Rayo Vallecano, porque sinceramente considero que tenían dos problemas, uno en la pareja de centrales y otro en la punta de ataque. En la pareja de centrales es verdad que en este inicio de temporada Mumin, bueno, ya desde el final de la temporada pasada, pero en este inicio de temporada ha empezado muy bien, pero una vez que falten Mumin o Leyen, si tu solución es Aridane o tu segunda solución es Pelayo, bueno, sinceramente creo que el Rayo Vallecano en esta posición tenía un margen de mejora importante y no han sabido reforzar esa posición. Además de que el tema del punta, bueno, sinceramente me parece tétrico, porque Sergio Camello ya ha demostrado que no es un goleador diferencial. El tema de Raúl de Tomás, bueno, no lo entiendo, no termino de entender cómo Raúl de Tomás no ha salido del Rayo Vallecano y se ha reforzado esa posición. Y sí que tengo en cuenta que Pedro Díaz me parece una buena oportunidad de mercado, de que James, si está centrado, puede funcionar, y que Augusto Batalla sí que me parece un jugador diferencial para la portería.
Creo que el Rayo Vallecano necesitaba muchísimo más, creo que el Rayo necesitaba reforzar varias posiciones, no lo han hecho y por lo tanto le voy a poner un 4. Celta de Vigo es un equipo que se ha movido poquito, sobre todo en el tema de las incorporaciones, porque bueno, salió Strand Larsen, que es la pérdida más importante, el recambio ya estaba en casa, que era Tasus Dubicas, ha llegado Borja Iglesias para ser el delantero suplente y me parece una muy buena incorporación. Han dado salida a un jugador como Unai Núñez que no contaban con él y bueno, a partir de ahí ha llegado Marcos Alonso, que tanto para jugar de central izquierdo como para jugar de carrilero me parece una buena incorporación. También me parece una buena incorporación la de Ilaish. Sinceramente el Celta, sin haberse vuelto loco, sin haber hecho muchísimos fichajes, creo que ha mantenido ya lo que ya tenía en plantilla, que era algo importante. Creo que no ha empeorado, no me voy a volver loco, le voy a poner un 6 y a partir de ahí ver cómo Claudio Giraldez consigue tener a esos jugadores jóvenes y darle rendimiento, y a estas incorporaciones que sin ser grandísimos nombres creo que pueden rendir, así que dejo todo en manos de Claudio Giraldez para que este 6 de aquí al final de temporada pase a ser un 9. Y vamos a seguir ahora con otro de los ascendidos, con el Real Club Deportivo Español. Bueno, el mercado de fichajes del Español no me parece malo, creo que Álvaro Tejero y Carlos Romero son buenas incorporaciones para los dos carriles. El tema de Alex Kral, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las primeras jornadas, está bastante bien. Me gusta Alejo Beliz, me gusta Maras Kumbula y bueno, Irving Cardona, por ejemplo, todavía creo que le tenemos que dar bastante tiempo. No es un mercado que me apasione, el tiempo dirá si con estas incorporaciones te da para salvarte en primera. Yo a día de hoy tengo varias dudas, el mercado, como digo, no me apasiona, creo que se podrían haber traído más calidad, pero bueno, tenían varias necesidades que las han cubierto bastante bien y por lo tanto les voy a dar un 5. Y seguimos con un Mallorca que ha ganado mucho dinero en este mercado, porque sobre todo la salida de Rajkovic ha dejado dinero en la isla. El sustituto de Rajkovic ya estaba, que es Dominic Grave, y también está Leo Román, así que yo creo que en el tema de la portería la gestión ha sido más que buena, y a partir de ahí creo que es un mercado interesante teniendo en cuenta que llegaba un nuevo entrenador y que iba a cambiar un poquito el estilo. Yago Barrasate demandaba extremos y la verdad que el último día de mercado se movió bastante el Mallorca, porque llegó Chiquiño, porque llegó Valeri, llegó también Robert Navarro, además de Takuma Sano, que ya había llegado antes. Creo que eran necesarios los extremos en el equipo y se han reforzado bastante bien. Me convence el nombre de Johan Mojica. Sinceramente el mercado del Mallorca me parece muy bueno, porque las necesidades que tenía las ha cubierto y yo de un 7 al Mallorca no le puedo bajar. Y vamos ahora con el Betis, que es un poco una de las incógnitas en este mercado, porque creo que ha habido varias apuestas que todavía tenemos que ver cómo van a salir. Tienen un beneficio de unos 12 millones, algo que es interesante e importante en el contexto Real Betis. Y bueno, sinceramente vamos a empezar por analizar esos jugadores que ya estuvieron la temporada pasada y que se quedan en propiedad, como Marroca, algo que me parece importante hacer. Y bueno, luego vamos a ir un poquito analizando por posiciones, porque en la pareja de centrales se han marchado tanto Chávez Riyad como Petzela, que fueron dos jugadores que me encantaron la temporada pasada. Para sustituirles llegan Diego Llorente y Natán, donde creo que sinceramente el Betis ha dado un pasito atrás en cuanto a calidad. Lo mismo pienso en el lateral izquierdo, porque Juan Miranda se ha marchado y también Abner. Han llegado Perrot y Ricardo Rodríguez. Sinceramente creo que cualquiera de estos dos mejoran a Abner, pero creo que todavía están a años luz de Miranda, que había dado un buen rendimiento en esa posición de lateral izquierdo. Y luego sobre todo el tema de la salida de Nabil Fekir. Me gusta que llegue un jugador como Giovanni Lo Celso, pero claro, esta llegada es condicionada por la salida de Nabil Fekir, que sinceramente siendo consciente de que las últimas temporadas de Fekir no han sido del todo buenas, que ha tenido muchas lesiones, que no ha rendido como se esperaba cuando sale de Lyon, creo que Nabil Fekir ha sido el mejor jugador de las últimas temporadas en el Betis, y perder a un jugador como el francés es una pérdida importante, a pesar de que Giovanni Lo Celso me parece un buen sustituto. Y en la punta de ataque, bueno, necesitaban un jugador para reforzar esa posición. Ha llegado Vitor Roque, que es una cesión simple donde no corres demasiado peligro, pero claro, no sé si el Tigriño a día de hoy es ese jugador que te puede asumir los galones goleadores que el Betis no ha tenido en las últimas temporadas, porque el Chimi Ávila no es un delantero como tal, Bakambu está lesionado, Aitor Ruibal tampoco es un delantero, y depositar toda la confianza de los goles en Vitor Roque a día de hoy, teniendo en cuenta lo que ha demostrado en el FC Barcelona, bueno, habrá que ver, es un melón todavía por abrir. Creo que puede salir bien, que el riesgo es pequeño,
pero claro, el Betis va a tener 3 competiciones y no sé si con Vitor Roque en la punta de ataque te va a dar para cubrir todo. Es un mercado donde creo que el Betis ha empeorado en plantilla, aunque habrá que ver el rendimiento de estos jugadores que comento que han llegado, habrá que ver el rendimiento. Para mí ha empeorado en plantilla. Como no ha perdido muchísimo dinero, creo que esos 12 millones de beneficio están bastante bien, le voy a poner un 5, depositando confianza en que estos jugadores puedan rendir mínimo como lo hicieron los que estaban la temporada pasada. Y otro 5 le voy a poner al Real Madrid, aunque realmente, igual que en el caso Fútbol Club Barcelona, si alguien me deja en comentarios de que debería ser un suspenso, no se lo voy a debatir, porque evidentemente el fichaje de Kylian Mbappé es de 10, pero claro, hay que tener en cuenta de que has perdido a un jugador como Nacho, que era un jugador importante en la rotación, podía jugar en todas las posiciones de la defensa, y sobre todo que has perdido a jugador como Toni Kroos. Además, el principio de temporada con Kylian Mbappé cayendo a la misma zona que Vinicius, cayendo a la misma zona que Bellingham, a la misma que Rodrigo, no sé cómo va a encajar todas esas piezas Carlo Ancelotti, pero para mí lo más grave es que has perdido a un jugador como Kroos y no has traído a nadie para sustituirle. Tchouaméni no es ese jugador, Camavinga no lo es y Luka Modric ya por tema de edad tampoco considero que lo sea. Has perdido a Nacho, que era un jugador importante también en esa rotación, y no has traído a nadie. Cuando la temporada pasada, estando Nacho en plantilla, ya te hizo falta reforzar sobre todo la pareja de centrales, a mí el mercado del Real Madrid, bueno, más allá de Kylian Mbappé, no me convence, creo que es bastante justito, le voy a dar un 5, pero como digo, si alguien me deja en comentarios que debería de ser un suspenso, estaría también totalmente de acuerdo. Y al que no voy a probar es a la Real Sociedad, y sintiéndolo mucho porque confío en el trabajo de Roberto Olave, pero claro, si tenemos en cuenta de que has perdido a 2 de tus jugadores más importantes en las últimas temporadas, como Robin Lenormand y Mikel Merino, y los jugadores que llegan, como Nayef Aguer, que es un jugador que ha estado más tiempo lesionado que sano en las últimas temporadas, Lukas Sučić, que es un poco una incógnita, Sergio Gómez, que me gusta, pero creo que no termina de ser el jugador ideal para esa posición de interior donde jugaba Mikel Merino, bueno, creo que has empeorado bastante la plantilla. Sí que considero que el fichaje de Javi López puede mejorar ese lateral izquierdo, y luego además no han solucionado el tema del gol, porque, bueno, Orri Óscarsson es un jugador en el que se está depositando muchísima confianza, pagando muchísimo dinero por el fichaje, teniendo en cuenta que es un jugador joven. Bueno, yo entiendo que es un jugador que puede rendir, pero a día de hoy es una incógnita. La Real Sociedad tenía una necesidad importante de solucionar el tema del gol, no han dado salida a Oumar Sadik, se van a quedar una temporada más con el nigeriano, y como digo, Orri Óscarsson es un jugador que puede rendir, pero a día de hoy es una incógnita. Para mí la Real ha empeorado en la plantilla. Creo que el proyecto está en un momento en el que necesitas que los jugadores que llegan rindan en el momento. Y bueno, ya vimos el caso Zaharia en la temporada pasada, que no terminó de salir, Andrés Silva, que no terminó de salir, y sinceramente, como digo, creo que la Real está en un momento en el que, siendo tan constante en las competiciones europeas, necesitas jugadores que te rindan desde ya, desde un inicio. Y claro, este mercado de fichajes a mí me genera muchas dudas, sobre todo porque pierdes a 2 piezas como Mikel Merino y Robin Lenormand. Para mí este mercado de la Real es de un 4. Y al que tampoco puedo aprobar, y sintiéndolo mucho, es al Real Valladolid, porque su mercado ya viene condicionado por tener que fichar en propiedad a esos jugadores que estaban cedidos la temporada pasada y tenías una obligación de compra en caso de ascenso. Jugadores como André Ferreira, que ya sabes que no vas a contar con él, Víctor Meseguer, que es un jugador que puede servir en primera pero no es diferencial. Creo que el mercado ya venía condicionado por ese tema, y a partir de ahí creo que no han fichado jugadores diferenciales. Se le ha ido un jugador importante como Enzo Boyomo, y el sustituto ha sido Zenk, un descarte del Valencia. Ha llegado Chomer, que es otro descarte del Valencia. Me gusta el fichaje de Juan Milatasa, pero sinceramente creo que el Valladolid no ha mejorado en exceso la plantilla, teniendo en cuenta lo que ya estaba la temporada pasada en segunda división, y realmente me ilusiona cero. Me gusta Karl-Hein porque creo que es un fichaje que, bueno, que hay que analizar y que hay que darle su punto positivo, pero el mercado no me ilusiona. Creo que no han fichado nada diferencial, necesitaban dar un saltito de calidad que considero que con estos jugadores no se da, y para mí el mercado del Real Valladolid, como digo, sintiéndolo mucho, es de un 3. Y vamos a abrir otro melón ahora con el Sevilla, porque, bueno, creo que igual de importante que las llegadas en un mercado de fichajes son las salidas, y el Sevilla ha dado salida a muchos jugadores con los que no contaba, que tenía salarios altísimos y que necesitaban darle salida para poder aligerar esa masa salarial.
y poder inscribir a jugadores. La salida de Youssef En-Nesyri me parece importantísima porque sale por cerca de 20 millones y es un poco el condicionante de que puedan llegar jugadores y que además el Sevilla tenga beneficio en este mercado. Además, teniendo en cuenta que el marroquí para mí ya había pasado su ciclo en el Sevilla, me parece una muy buena salida por 20 millones. Y luego, como digo, han salido jugadores con los que no se contaba, como Joan Jordan, como Lamela, como Januzaj. Te quitas además salarios importantes y os ha permitido que el Sevilla pueda fichar jugadores que, bueno, me parecen interesantes. El fichaje de Luciano Agumé me gusta porque ya funcionó la temporada pasada. Me gusta el fichaje de Peque, aunque no se le esté dando mucha bola en este inicio. Y después, bueno, creo que el Sevilla necesitaba hacer apuestas de mercado, necesitaba un poco de originalidad y para eso ha llegado, pues por ejemplo, Chiera y Duque. También ha llegado Ian Nacho, que a mí no me gusta, pero creo que para el Sevilla en esta situación es un fichaje que puede aportar algo. No me apasiona el mercado del Sevilla, evidentemente, aunque creo que hay que ser conscientes un poquito con la realidad que tiene, y yo le voy a dar un 5 porque creo que han dado salida a jugadores importantes. Creo que han fichado bastante bien teniendo en cuenta lo que ha salido. Evidentemente no le vamos a pedir al Sevilla que pelee por Europa de este año. Creo que es una temporada un poquito de transición donde hay que ir construyendo ese nuevo proyecto de García Pimienta, si se le da tiempo, que esto habrá que verlo. El mercado, como digo, no me apasiona, pero sí que considero que merece un 5. Y seguimos con la Unión Deportiva Las Palmas, otro equipo que, al igual que el Club Atlético Osasuna, creo que ha hecho un mercado acorde a su entrenador, porque la temporada pasada Las Palmas no tenía un delantero referencia como tal, porque Soricaba evidentemente no dio pie con bola, y a partir de ahí creo que necesitaba Luis Carrión a su alemão del Oviedo y ha llegado Oli McBurnie para hacer eso. Y creo que han construido un poquito el equipo para Luis Carrión. Se han fijado mucho en un mercado de segunda que los equipos de primera no lo suelen hacer, y creo que es bastante interesante, trayendo jugadores como Viti, como Manu Fuster, que creo que pueden ser buenos jugadores. El tema de Zilesen a mí personalmente me gusta, y los movimientos de último día con Darío Sugo, teniendo en cuenta que necesitaban un pivote, con Fabio Silva, teniendo en cuenta que es una buena oportunidad de mercado. A mí sinceramente el mercado de Las Palmas me gusta bastante. Habrá que ver cómo rinden todos estos, pero en cuanto a nombres me gusta bastante. ¿Cuál es la puntilla que le puedo sacar? El tema de Álvaro Valles. Era un jugador que quería salir, que entra en último año de mercado, y yo, sinceramente, entre vender a un jugador por 5 millones y venderlo por 0 y tenerlo toda la temporada en la grada, prefiero venderlo por 5. Porque si me dices que vas a tener el caso de un jugador que sabes que va a entrar en último año de contrato, que se va a ir gratis, pero lo vas a utilizar, entiendo en ese caso que digas, bueno, no me interesan tanto los 5 millones, sino que me interesa más el rendimiento que este jugador me pueda dar durante toda la temporada. Pero no es el caso con Álvaro Valles, porque no va a jugar en toda la temporada y se va a ir gratis igual. Así que yo considero que en estos casos es mejor venderlo por lo que te paguen. Pero bueno, más allá de eso, más allá de tener en cuenta que vas a tener un portero que es muy válido para Primera División en la grada toda la temporada, como digo, me gusta el mercado de Las Palmas. Tiene varias incógnitas, habrá que ver cómo rinden, pero a priori me gusta. Le voy a dar un 6, confiando mucho en que estos jugadores que llegan siendo jóvenes y que llegan sobre todo de Segunda División puedan rendir en Primera. Y seguimos con el Valencia, donde, bueno, considero que aquí puede haber opiniones dispares, porque a mí no me desagrada el mercado del Valencia. Creo que, siendo conscientes del contexto que sufre el equipo de Rubén Baraja, bueno, creo que sinceramente el mercado no es del todo malo, porque no has perdido a nadie importante. Mamardashvili, que era uno de tus mejores activos, se va a quedar otra temporada más y lo has vendido por un buen dinero, podríamos decir, aunque yo sinceramente creo que el georgiano podría valer más dinero. Creo que mantienes a toda tu plantilla y a partir de ahí te refuerzas con un jugador que creo que puede ser diferencial, como Luis Rioja, con Enzo Barnechea, que puede rendir, y bueno, luego pues jugadores como Germán Molera o Dani Gómez, que sinceramente tengo cero esperanzas en ellos. Pero para mí lo más importante es que Valencia no ha perdido a nadie. No ha salido Javi Guerra, no ha salido Mosquera, no ha salido Mamardashvili. Creo que esto es muy importante,
y que a partir de ahí los 3 o 4 jugadores que han llegado creo que refuerzan la plantilla, creo que incluso la mejoran un poquito, sobre todo el tema de Luis Rioja, así que para mí un 5 al Valencia hay que darle. Y vamos a terminar el vídeo de hoy con un análisis muy complicado porque el Villarreal se ha movido mucho, ha perdido jugadores importantes, se ha reforzado bastante y yo quiero ir analizando poquito a poco porque creo que la salida de Sorloth y la de Jorgensen son muy buenas ventas porque los vendes por mucho dinero, dos jugadores que realmente solo tienen una buena temporada en primera. Y a partir de ahí, creo que los jugadores que traes son interesantes. El problema de todo esto es que muchos de ellos todavía son incógnitas que hay que ver cómo rinden. Sobre todo, bueno, el tema de Diego Conde, que llega, a pesar de haberlo hecho bien en estas primeras jornadas, es un jugador que viene de segunda división. Luis Junior, que viene del Famalicão. Claro, al final son jugadores que a priori se deposita dinero en ellos, se deposita confianza, pero habrá que ver cómo rinden. Lo mismo con el tema de los centrales, porque Willy Cambola pagas 10 millones por un jugador que ha jugado 3 o 4 partidos en la Premier League. Logan Costa, que viene del Toulouse, que parece que tiene muy buenas cualidades, pero habrá que ver cómo rinde. Y luego, claro, si se te va Sorloth, que es un jugador que, como digo, tiene una muy buena temporada, pero es una muy buena temporada que te aseguras muchos goles, y el sustituto es Tierno Barry, que llega del Basilea, que tiene buena pinta, pero habrá que ver cómo rinde. Bueno, a mí el mercado de fichajes del Villarreal me genera dudas. Creo que las incorporaciones de Mbappé, Gueye, de Ayoce son muy buenas incorporaciones, pero claro, pierdes a un buen delantero como Sorloth y el sustituto es Tierno Barry, que a día de hoy es una incógnita. Haces apuestas como la de Pepe, que veremos cómo sale. Creo que todavía, sin ver el rendimiento de Willy Cambola y de Logan Costa, no sé si acabas de mejorar esa plantilla, esa pareja de centrales que creo que necesitaba un saltito de calidad que no tenía con Aïssa Mandi, con Eric Bailly, con Cuenca. Bueno, creo que pueden ser interesantes si estos terminan de rendir. Y en la portería, bueno, creo que con ese dinero de esos 20 millones de Jorgensen que traigas a dos jugadores es interesante. Yo le voy a poner un 6 confiando en que esta nota pueda subir si estos jugadores, que en la mayoría además son jóvenes, rindan y suban, como digo, este 6. Y hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí estas notas. Espero que os haya gustado, espero que estéis de acuerdo con las notas, y si no lo estáis me lo podéis dejar en comentarios. Espero que os guste y que os haya servido el análisis. Si es así, dejar un like al vídeo, suscribiros y activar la campanita.